Buenos días, mi nombre es Andrés Julián Alberto, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El tema que escogí para esta actividad fue el estudio radiográfico y anatómico de columna cervical. La columna cervical eh, se compone de 7 vértebras cervicales. Mm, La primera se conoce como atlas, recibe el nombre de atlas, la segunda axis, y de la tercera a la séptima pues se nombran según su número, C3, C4, C5, C6 y C7. En una radiografía de columna cervical, pues vamos a observar las siguientes estructuras anatómicas. Primero, pues los cuerpos de las vértebras, de las 7 vértebras. Eh, Las apófisis espinosas, que pues las podemos observar mejor en una proyección lateral, en esta anteroposterior no se observan claramente. Eh, las apófisis unciforme, que son estas prominencias en la parte superior de cada vértebra, que se van a articular con la parte inferior de la vértebra contigua, la vértebra superior contigua. Las apófisis transversas, las encontramos acá, y acá un poco más pronunciada en la vértebra, en la C7. Eh, los espacios intervertebrales, que es esta parte más radiolúcida o más oscura, se ve así porque pues en ese espacio encontramos líquido y aire, una parte de aire, que es lo que permite la articulación entre vértebra y vértebra. Vamos a observar también la base del cráneo. Acá la articulación entre el atlas y el hueso occipital del cráneo, que pues vamos a observar mejor en una siguiente proyección. Y la primera vértebra dorsal o la primera vértebra cervical, perdón, torácica, eh, la cual encontramos acá y podemos distinguir porque las apófisis transversas son más largas que las de las vértebras cervicales. ¿Qué articulaciones encontramos? Lo que mencionábamos, la articulación intervertebral, que se da entre los cuerpos de cada vértebra, la articulación facetaria o sigapofisiaria, que la encontramos acá, se da entre las apófisis articulares superior e inferior de cada vértebra, es decir, entre la apófisis superior de una vértebra y la apófisis, articular inferior de la vértebra superior, de la vértebra contigua superior. La articulación atlanto-occipital, la vamos a ver aquí, es la articulación que se da entre el atlas y el hueso occipital del cráneo. Ya más adelante la vamos a ver más clarita en otro tipo de proyección. Y la articulación atlantoaxial que se da entre la primera y la segunda vértebra cervical. También la vamos a ver mejor en una siguiente proyección. Como les mencionaba, eh, en este tipo de proyección anteroposterior, el paciente está con la boca abierta y se puede observar mejor la articulación atlanto-occipital, que sería esta partecita un poco más oscura, más radiolúcida, que es la articulación que hay entre la base del cráneo, entre el hueso occipital del cráneo y la primera vértebra cervical. La articulación atlantoaxial lateral, que es la articulación entre la primera vértebra cervical y la segunda. El axis se ve un poco más definido. Acá observamos el proceso o la apófisis odontoides del axis o de la segunda vértebra cervical. La apófisis espinosa del axis se alcanza a ver un poco más definida. El cuerpo del axis, acá se observa mejor. Eh, el atlas también se observa muchísimo mejor. Se ven las alas laterales o las masas laterales del atlas, acá más definidas. Las apófisis transversas del atlas. Y en general pues se observa mejor por lo que no se ve superpuesta la mandíbula al tener el paciente la
la boca abierta, pues no se superpone la mandíbula hacia todas estas estructuras. Entonces, cuando se necesita evaluar este tipo de vértebras, la primera y la segunda, se utiliza este tipo de proyección. En la proyección lateral, pues vamos a ver más definidas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, vendrían siendo estas partecitas acá, las apófisis espinosas. En la última vértebra cervical, pues un poco más pronunciada, se observan las articulaciones facetarias más definidas, se ven el espacio mejor definido, igualmente en la articulación intervertebral, entre los cuerpos de cada vértebra. Se observan también el arco anterior del atlas, se observa mejor, no se superpone como en la proyección anteroposterior, no se superpone a la mandíbula. Y pues podemos ver también algunos tejidos blandos, como por ejemplo la tráquea, la cual pues va a ser radiolúcida por el paso del aire. Esa es básicamente la anatomía de la columna cervical. Agradezco mucho su atención y una feliz tarde.